Bueno, la idea es comenzar con con este video que tiene como objetivo presentar la cuarta unidad, cuyo título es Prácticas Educativas, que hace parte de la conformación del nombre de la asignatura. Eh, Algunas cuestiones, aclarar, la idea de este video es presentarles cuál es la búsqueda o qué proceso fuimos haciendo en la búsqueda de poder pensar esta última unidad, que obviamente se pone en diálogo con las anteriores y que tiene que ver con pensar los aportes que esta asignatura, prácticas educativas en perspectiva de inclusión, puede generar y proponer a un profesor en trabajo social o profesora en trabajo social. Desde allí que el primer debate que nos interesa presentar tiene que ver con la noción y la categoría de práctica y especialmente de práctica educativa. Primero se van a encontrar entre el material bibliográfico con un texto de Pierre Bourdieu, El Nuevo Capital, que está dentro del libro Razones Prácticas. En el mismo libro lo que hace Bourdieu es presentar un debate clásico dentro de su obra, que lo vamos a encontrar en otros de sus textos, la idea de qué lugar ocupa la lógica reproductiva de la institución escolar y qué supone el desarrollo de la práctica. Un debate que excede el campo educativo. Bourdieu es un autor muy prolífico que ha generado aportes tanto a la educación como al campo de la salud, como al trabajo social, a un montón de disciplinas y de campos temáticos que hemos puesto en juego las categorías pensadas por Pierre Bourdieu. Pero siempre lo que alertamos, que no es posible pensar alguna categoría suelta de Bourdieu, sino que hay que entenderlo en el marco de su obra, y qué es lo que intentaba explicar o intentaba comprender a partir de sus búsquedas. Una de las primeras cuestiones, y que ya lo han visto, sobre todo en la licenciatura, tiene que ver con la categoría de hábitus y de campo, dos categorías que van a ser centrales en el marco de la puesta y desarrollo de su perspectiva relacional. Bourdieu va a estar discutiendo con aquellos que le van a poner en un lugar central a la estructura social, a un lugar determinante de la estructura social, y también va a estar discutiendo con aquellos que van a colocar en el lugar de lo que le llamamos al individuo, ¿no? Que van a colocar al individuo como capaz de elegir, como capaz de tomar decisiones racionales, como expresión de una voluntad genuina y naturalizada. Él va a decir, no tiene que ver con un determinismo absoluto de la estructura, ni va a tener que ver con la puesta en desarrollo de esa voluntad individual, sino que nos va a proponer pensar en términos relacionales, y en esos términos relacionales es que este capítulo que tenemos para compartir va a presentar algunas de estas cuestiones, fundamentalmente para pensar la institución escolar. Y allí lo que va a traer primero es una metáfora de la física, del físico Maxwell, y que tiene que ver con la segunda ley de termodinámica. Él es un autor que es muy interpelador en sus producciones, y lo que va a decir es, nos va a dar este ejemplo, pero después va a decir que cuando tomamos ejemplos de la física tenemos algunos problemas en las ciencias sociales, pero fundamentalmente lo que nos va a poner en evidencia es cómo la institución escolar produce actos de clasificación escolar, algo que habíamos visto con el texto de Kaplan para pensar la inclusión, ¿no? Esta idea de que ese acto de clasificación supone un acto de ordenación, y que ese acto de ordenación lo que hace es colocar a aquellos que han sido clasificados como más aptos, como más inteligentes, con mayor capacidad o con mayor inteligencia y aptitud para la escuela, en un lugar hegemónico, y va a subalternizar a aquellos que van a ser puestos bajo sospecha de su capacidad intelectual, cognitiva, de aprendizaje.
Y ahí, digo, va a tomar algo que Kaplan también va a retomar, que tiene que ver con la nominación y ese enlace entre la nominación y la inteligencia. Nos recuerda que la institución escolar, la institución escolar respecto a la cual en otros tiempos cabía pensar que podría introducir una forma de meritocracia privilegiando aptitudes individuales respecto de los privilegios hereditarios, que los privilegios hereditarios tienden a instaurar a través del vínculo oculto entre la aptitud escolar y la herencia cultural una verdadera nobleza de Estado. Él dice, la institución escolar no va a ser este proceso meritocrático por fuera de las lógicas de funcionamiento del orden social. Hay lógicas que van a tener que ver con quiénes son los privilegiados en cada formación social y desde allí cómo sus hijos, sus niños, niñas, jóvenes y adolescentes van a estar en el espacio escolar. Y ahí retoma y menciona varios de sus libros que seguramente han leído, como La Distinción, como Homo Academicus y otros, ¿no? Y ahí digo, lo que va a discutir fuertemente, porque él dice, los agentes sociales, alumnos, que optan por una carrera o una disciplina, familias que escogen un centro de enseñanza por sus hijos, no son partículas sometidas a fuerzas mecánicas, ¿no? Volviendo a esta metáfora de la termodinámica, dice, no son partículas sometidas a fuerzas mecánicas y que actúan bajo la imposición de causas, como tampoco son sujetos conscientes y avesados que obedecen a razones y que actúan con pleno conocimiento de causa, como crean los defensores de la Rational Action Theory, esta idea de la teoría de la acción racional. O sea, creer que todo el tiempo tomamos decisiones conforme a fines y que hacemos un cálculo racional constante, ¿no? Dice, hay otros procesos que se dan a la hora y que nos permiten comprender los procesos de decisión de las familias a la hora de elegir a qué escuela mandar a sus hijos. Y ahí retoma una categoría fuerte de su obra, que es la de sentido práctico, y dice, los sujetos son en realidad agentes actuantes y conscientes dotados de un sentido práctico. El hábitus es esa especie de sentido práctica, esto que veíamos en otras asignaturas como el hábitus como aquella estructura estructurada predispuesta a funcionar como estructurante, ¿no? Esto que decíamos, el hábitus como esa predisposición para la percepción, para la acción y para la configuración simbólica. Y ahí, digo, retoma a otros autores, a Norbert Elias y demás, pero lo que me parece interesante, cómo pone en tensión algo que él mismo investigó y definió, que tiene que ver con la reproducción escolar. Dice, necesitaría disponer de tiempo para mostrar aquí cómo la lógica del modo de reproducción escolar, y en especial su carácter estadístico, y las contradicciones que lo caracterizan, pueden originar a la vez y sin contradicción la reproducción de las estructuras de las sociedades avanzadas y de muchos de los cambios que las afectan. Estas contradicciones, que las analicé en La Distinción, en el capítulo clasificación, desclasificación y reclasificación, constituyen sin duda el principio oculto de determinados conflictos políticos característicos del periodo reciente, y hace referencia a mayo del 68. ¿No? Esta idea de que se producen procesos de reproducción garantizados por esa internalización del orden social, hecho cuerpo, hecho percepción y hecho acción, pero que al mismo tiempo no podríamos pensar que esa reproducción se da sin más, no se da, que se da sin conflictos, que se da sin idas y vueltas. Y ahí, digo, me parece interesante el modo en que sus aportes nos llevan a pensar qué supone la práctica educativa.
una práctica educativa que no es exclusiva de los docentes, una práctica educativa que se despliega en el espacio escolar y que se despliega por fuera del espacio escolar, porque como venimos viendo desde las primeras unidades, estamos pensando en una lógica de educación, en una idea de educación que va más acá y más allá del dispositivo escolar. Y allí vamos a ir avanzando con otro texto que es interesantísimo, que es de Contreras y Pérez de Lara, que se llama La experiencia y la investigación educativa, dentro de un libro que no tiene desperdicio, que se llama Investigar la experiencia educativa. Es un libro que se los recomiendo cuando tengan, digo, en el material que está subido está todo junto, está todo el libro. Si cuando tengan tiempo van a encontrar ahí cuestiones que les van a venir bien, inclusive para cuando hagan las prácticas de formación, las prácticas del profesorado, ¿no? Y acá, en este capítulo que nosotros los invitamos a leer, va a aparecer algo que ya venimos trabajando y que me parece que es interesante recuperar, pero que le da alguna otra vueltita. Y lo primero es que lo que van a proponer estos autores es pensar a la práctica educativa como experiencia. Ya no solo identificar los modos en que la práctica vehiculiza los procesos de reproducción y al mismo tiempo ponen en tensión esa internalización de lo social, sino llevar el cuerpo o dar visibilidad a la corporalidad para pensar la práctica educativa. Y dice, toda práctica educativa busca ser experiencia. Dice, y la realidad educativa solo podremos comprenderla en su alcance pedagógico en cuanto a experiencia. Investigar la experiencia educativa es estudiar lo educativo como vívido, en tanto lo que se vive. Situar a la educación como experiencia significa centrarse en las cualidades de lo que se vive, acontecimientos que están situados en el tiempo, que se viven temporalmente, que están localizados en momentos, lugares y relaciones. Lo que se vive, además, siempre sucede en un cuerpo sexuado. Situarse desde la experiencia supone también una posición subjetiva, la forma en que es experimentado, sentido, vivido por alguien en particular. Lo que dicen es, se produjo un exceso de racionalidad instrumental para pensar la práctica educativa. Contreras y Pérez y Nuria Pérez de Lara lo que nos dicen es, necesitamos que recordar que somos un cuerpo y que no toda práctica docente califica, no toda práctica educativa califica para convertirse en una experiencia. Seguramente en nuestro repertorio de prácticas educativas, desde como alumnos, como profesores, como practicantes en el profesorado, algunas de esas prácticas se van a constituir en experiencia y van a ser experiencia en la medida en que lo signifiquemos y lo hayamos experimentado como una experiencia singular. Y ahí, una de las cuestiones que dicen es que la experiencia tiene que ver con lo inesperado, está vinculado a aquello que irrumpe. La educación como experiencia es, por encima de todo, vivir el encuentro educativo como una experiencia, hacer de la relación educativa la posibilidad de una experiencia. Ellos van a plantear que hacer significativo lo vivido es más un movimiento que un logro, más una necesidad que una conclusión, más una búsqueda que una certeza. La experiencia educativa acontece. Lo que necesitamos es poder ponerle nombre, poder narrarla. ¿Se acuerdan cuando empezamos en los primeros, creo que fue en el primer video, que decíamos que si teníamos que explicar cuáles son las fuentes de inspiración de esta asignatura, decíamos que por un lado eran las pedagogías de las diferencias, por el otro era el enfoque narrativo de la educación y la discusión epistemológica de la inclusión.
llegamos a ese momento de poder traer en términos explicativos a qué nos referimos con el enfoque narrativo en educación. Algunas cuestiones que los autores van trayendo es que hay un exceso en quienes se colocan desde la idea de la práctica educativa, hay un exceso de búsqueda del sentido. Y dicen, cuando esa práctica educativa se constituye en experiencia, se vive como experiencia, hay una dimensión del sentido que se produce y que se vehiculiza con el lenguaje, con los gestos, pero también del sinsentido. Hay algo de que está por fuera del dominio intelectual que también hace posible el desarrollo de esa experiencia. Dice, mientras que conocer tiene que ver con la disposición activa, lo que hacemos para averiguar, entender o comprender algo, sin embargo, saber apunta más al hecho de que uno ya conoce, ya sabe. El saber educativo lo es porque ha ido cuajando la relación de interrogación con lo vivido y en la mirada abierta de aquellos y aquellas con quienes entramos en relación. El saber de la experiencia educativa, en cuanto que saber de la relación, de la atención y del cuidado, es siempre un saber de la alteridad, que requiere de un pensar sensible al otro. Empieza a aparecer esta idea de que en la experiencia educativa también se pone en juego la amorosidad. Que ahora lo vamos a ver con el texto de Nadia Heredia y que es un texto que si ya lo leyeron, texto que en general gusta mucho porque le pone palabra a aquello que intuimos que acontece. Y ahí termina en el texto, o al menos el resumen que yo armé, esta idea de que la perplejidad propia de una experiencia que se instituye como tal podría ser analizada desde las propias prácticas. Los autores nos invitan a estar implicados vitalmente en nuestro hacer. Creo que es un desafío pertinente y necesario para esta asignatura, para pensar las prácticas educativas en perspectiva de inclusión. Porque ellos lo que, este enfoque narrativo, con Contreras, Pérez de Lara y toda esta usina de ideas de la Universidad de Barcelona, pero que también tiene autores interesantísimos en nuestro país, como Daniel Suárez y otros, lo que van a plantear es que necesitamos narrar esa práctica que se constituye en la experiencia. Y cuando decimos narrar, decimos que hay que romper y disputar esta escisión entre quienes sostienen prácticas cotidianas en el aula, en la educación, y quienes investigan y producen saber sobre la misma. No es posible producir saber que sea genuino, que sea asertivo, si no colocamos, si no recordamos que el docente es productor de saber. Hay algo ahí del orden de esa autoridad epistémica que necesita ser colocada, y lo que nos invita a esta perspectiva es que la forma de constituirnos en autoridad epistémica es animarnos a narrar, porque en el proceso de narración estamos convidándole a otro de los sentidos, y que no son solo sentidos en términos de abstracción, sino de aquello sentido y vivificado, ¿no? Hay algo ahí que es interesante para explorar, fundamentalmente para pensar en términos de cómo necesitamos comprender la categoría de práctica, porque claramente hay una tradición intelectual que nos invita a pensarlo desde la complejidad que supone una idea de una práctica que no es automática, que no es exclusivamente racional, que no es una práctica exclusivamente libre y tampoco una reproducción sin más, sino que hay algo de esa relación que se presenta y que nos permite entender la práctica, pero también esa práctica, cómo yo la vivo y cómo yo la significo y cómo yo la vivencio, también tiene que estar y tiene que ser posibilitador de la producción de saber educativo.
Y ahí les nombraba recién a Nadia Heredia, que es una profesora de filosofía de la Universidad del Comahue, una activista admirable. Y en el textito, que es un texto que ella preparó, es una ponencia y que también la puso en juego en un curso que yo hice con ella sobre filosofía de la liberación y para pensar la educación, y este texto se llama La ética de la liberación y la educación, pensando el sentido político de lo común, y ahí trabaja y nos invita a pensar en la categoría de amorosidad, retomando a José Martí, y pone en diálogo a la filosofía de la liberación y los aportes epistémicos, teóricos, metodológicos para pensar la educación. Ahí retoma Walter Kohan, que lo hemos nombrado en alguna otra clase, y lo van a haber nombrado porque es un filósofo de la educación central en estas discusiones, y él dice que la filosofía de la educación es aquella disciplina que procura comprender aquello que la educación, en su particularidad frente a otras prácticas sociales, constituye una de las funciones más salientes, la conformación de determinados tipos de sujetos. Con lo cual, la pregunta que nos invita Nadia es, ¿qué sujetos contribuimos a constituir en nuestra práctica educativa? Y sigue con Kohan pensando las nuevas formas de subjetividad. Y ella dice, como ya ha sido ampliamente trabajado en los debates pedagógicos, la relación poder-saber con relación a la conformación de subjetividades desde una mirada normalizadora, con todo lo que esta categoría encierra desde el abordaje Foucaultiano, nos interesa compartir aquí una mirada educativa que problematice nuestras prácticas desde otras teorías que también han colaborado en la reproducción de concepciones sociales que no han apostado a la importancia y hasta la urgencia de revalorizar los vínculos humanos. Desde esta postura, apostamos a la importancia de comenzar a reflexionar, tanto educativa como socialmente, sobre el amor como amorosidad, la presencia como hospitalidad y la palabra como conversación, a sabiendas de que estos no son temas menores, ni filosófica ni socialmente hablando. La importancia de la vivido como experiencia de vida en las instituciones educativas de las que somos o hemos sido parte, tienen la capacidad de marcar destinos, de asumir educativamente semejante responsabilidad, es solo el primer paso, ¿no? Esta idea de el amor como amorosidad, la presencia como hospitalidad y la palabra como conversación. Y ahí trae los aportes de la ética de la liberación, fundamentalmente los aportes de Dussel, ahí hay como un desarrollo y un dominio de Enrique Dussel, y ahí trae esta idea de que la especie humana tiene una fraternidad originaria muy fuerte, que es la que permite defender al grupo primero y no los individuos. En palabras de Dussel, la comunidad funda la individualidad. Esta idea de que solo es posible que podamos pensar en un sí mismo en la medida que pertenecemos a una comunidad. Algo que fue fuertemente disputado en términos de idea, sobre todo al fin del siglo XX, ¿no? Hay una vuelta desde la filosofía y desde la educación a reconocer que somos interdependientes y que necesitamos de esa adscripción a la comunidad para poder pensar desde el sí mismo, desde el uno. Y disputa la idea de la fetichización individualista. Bueno, ahí trae cuestiones de la inclusión educativa, algo que fuimos trabajando bastante. Esta idea de inclusión excluyente que retoma de Scliar, de Inés Dussel, de Dussel el filósofo. Comprender la normalidad, mejor dicho, la normalización como un proceso histórico de escolarización basada en la homogeneización de singularidades, ¿no? Esto nos
vuelve a recordar lo que trabajamos en la primera unidad. Y esta idea de, que para mí es interesantísimo, se los voy a leer, dice, tal como lo plantea Enrique Dussel en 1977, la alteridad es nuestra única posibilidad de apertura al futuro, hacia otra libertad, en tanto que las totalidades no se transforman desde su adentro homogeneizador y tampoco se transforman desde una presencia como lejanía. El camino parece ser probadamente otro, un camino de amorosidad. Reeducarnos así sobre la base de la hospitalidad como amorosidad, asumir la llegada de todo otro como novedad y ruptura frente a la continuidad del mundo, es aquí una concreta apuesta ética educativa con fuertes antecedentes filosóficos. Lo político como amorosidad y principio de resignificación de lo común. Esta idea de lo común como sinónimo de pluralidad. Y esta idea de que la amorosidad es un gesto político de preservación de la vida. No hay posibilidad de pensar al otro como igual o al otro como que el otro me importa, ¿no? Digo, esta cuestión más desde la filosofía de Lévinas, ¿no? Acá hay algo que viene recuperando tradiciones filosóficas para poder decir que es necesario recordar que solo la educación es posible si hay un otro que esté allí. Que quiero compartir, digo, de los textos que tenemos hay varias cuestiones. El texto, digo, dentro de la búsqueda de la unidad, nosotros nos proponemos pensar esta tensión entre práctica y experiencia, pero también queremos traer los debates que el giro de Colonial nos invitan para pensar la educación. Y fundamentalmente para pensar la educación y la práctica educativa en perspectiva de inclusión. Quiero dejar de compartirles, pero me parece que no puedo. Ahí está. Dos cuestiones, digo, tanto con el texto de Catherine Walsh, que tiene la primera unidad, como el de Sousa José, que no me sale nunca el nombre, digo, que es José de Sousa Silva, la pedagogía de la felicidad en una educación para la vida, el paradigma del buen vivir, vivir bien y la construcción pedagógica el día después del desarrollo. Claramente es un texto que está para interpelarlos, que está para poder descentrarnos de esta idea de, digo, nosotros venimos con una tradición intelectual dentro del trabajo social pensando en esta idea del desarrollo y esta idea de pensar un futuro, y él lo que nos propone es, dentro del giro de Colonial, que podamos imaginarnos cómo sería ese futuro, qué pasaría el día después de que logramos esa emancipación. Y ahí varias cuestiones, una de ellas es que hay una tradición intelectual de la educación y sobre todo de la educación latinoamericana para pensar la idea de emancipación y el para qué la educación, ¿no? Desde Freire y Fanon, que es con quien se pone en diálogo Catherine Walsh, bueno, vieron un video de ella, con lo cual no sé si tiene mayor sentido que les explique el texto, pero sí me parecía interesante contarles por qué creemos de que es necesario traer este debate del giro de Colonial. Una de las cuestiones es lo que propone para pensar lo de pedagogías múltiples, ¿no? Esta idea de cómo la multiplicidad pareciera ser un rasgo persistente en los nuevos debates en educación. Ya nos lo decía Aldo Campo cuando decía, no podemos pensar en términos de una totalidad homogénea, sino de ese conjunto de singularidades múltiples. Hay algo de la multiplicidad que empieza a ser reconocido en las discusiones educativas.
Perdón. Y ahí, digo, estos legados históricos, tanto de los textos de Freire como de otros, de Guamán Poma, que es alguien que van a escuchar nombrar mucho en los textos que retoman este debate decolonial, porque también es reconocer que hubo otro modo de nombrar y de comprender la historia que fue silenciada por una lógica europea, colonizante, y desde allí proponer pensar cómo Freire nos va a plantear esto que para mí es interesante de soy sustantivamente político y solo adjetivamente pedagógico. Esta idea de que su preocupación central era con las condiciones existenciales y vividas de las clases pobres y excluidas, es decir, con los oprimidos, y el orden injusto que engendra violencia en los opresores, las que deshumaniza al oprimido. Esta idea de que necesitaba poner en palabras ese enlace entre la educación y la libertad, pero que solo es posible ese enlace a la medida que se reconozca lo político. Ahí, bueno, ustedes en teoría de la educación han leído a Freire. Fanon es un autor que no se lee tanto ahora, o tal vez ahora de nuevo sí. Pero es interesante esta idea bueno, hay un libro que mencionan que es Piel Negra, Máscaras Blancas, que es un libro exquisito, que se los recomiendo, donde empieza el texto contando que cuando él llega a París y va por la calle y los otros lo miran, él ahí se enteró que era negro. Porque los comentarios era, camina como un mono, mirá los rasgos que tiene, parece un chimpancé. Él dice, yo me enteré que era colocado como negro por esa mirada hostil del hombre blanco. Y él todo el tiempo, digo, Fanon era psiquiatra y lo que quería comprender es esto que, digo, de qué modo esa opresión se hace cuerpo. Y en ese libro de Piel Negra, Máscaras Blancas, tiene una frase que dice, haz de mí un cuerpo que siempre pregunte, ¿no? Esta idea de esta inquietud, esta inconformidad, que es lo que hace posible que se desaten búsquedas intelectuales y políticas para dotar de humanidad las prácticas, y que Fanon le va a dar un lugar central en la educación, pero no tanto la educación en términos de escolarización, sino poder pensar a la educación como esa práctica que posibilita tomar conciencia de la situación de opresión y tomar conciencia de las potencialidades de los sujetos. Y esta idea de la sociogénesis, que es lo que va a proponer Fanon, ¿no? Lo que va a hacer Katherine Walsh es encontrar una línea de continuidad y de posible enlace entre los aportes de Freire y de Fanon, esta idea de la descolonización y o mejor dicho, la descolonización y la humanización que entre los dos autores podemos pensar, y cómo en Pedagogías de la Esperanza, fundamentalmente Freire se pone en diálogo con Fanon. Sí. Ahí hay creo que tanto en el video que les convidamos para ver de Katherine Walsh como en esta introducción, lo que aparece muy fuerte es cómo hay una tradición intelectual en América Latina para pensar la educación, para enlazar esa idea de educación a un proyecto emancipatorio, un proyecto libertario en términos de Dussel, cómo la educación tiene una potencia para pensar esas liberaciones, que esas liberaciones no son individuales, sino que son colectivas, que tienen que ver con nuestra historia
y por eso es necesario pensar una educación otra que posibilite esa liberación, y que no tenemos que pensar, digo, cuando releía para preparar ahora el video, hay algunas cuestiones que plantea Catherine Walsh sobre los gobiernos progresistas en América Latina y en el Cono Sur en la primera parte de la década, del siglo XXI, que uno puede no coincidir, pero lo que es cierto es que nos interpela, ¿no? Digo, cuando lo leía, digo, bueno, no, ¿por qué que se autodenominan progresistas, no? Porque también nos pone en tensión de que no es posible pensar la educación sin pensar los modos de producción de la riqueza, sin pensar esta relación extractivista que las economías latinoamericanas están teniendo con la naturaleza, y que creo que este tiempo que nos toca vivir nos pone, nos sacude un poco para pensar esas relaciones con la naturaleza, con la economía y con la idea del desarrollo, que es el otro texto que les convidamos. Tengo miedo que se me corte el video, por eso estoy mirando la hora, pero finalmente quiero rápidamente compartirles algo que tiene que ver con cómo pensar la práctica educativa. Digo, nosotros fuimos durante la asignatura mirando cómo se procesaban las diferencias, a quiénes pensábamos alojar en la educación, de qué manera la educación se fue poniendo en diálogo con los diferentes grupos de edad, y esta idea de las generaciones en diálogo, generaciones en disputa. Fuimos avanzando en pensar los modos en que la educación fue produciendo estrategias para la inclusión y cuáles son los debates pendientes. Y acá, para terminar, quiero compartirles este libro, este texto que tienen para leer de Jacques Rancière, El maestro ignorante. Es un libro muy reconocido en pedagogía. Y ahí hay algunas cuestiones, digo, lo que hace es, Rancière, es recuperar a una experiencia de Jacotot, que no sé cómo se pronuncia, donde se pregunta, digo, a partir de una experiencia en el siglo XIX, donde un profesor que era, les vamos a subir un videíto que cuenta más o menos su historia, que cuenta que le va a enseñar francés en Holanda y él no sabía, no tenía los conocimientos para poder enseñarles un idioma, su idioma a un otro, porque no dominaba el idioma del otro. Pero generó una estrategia, un dispositivo que hizo posible que ese aprendizaje aconteciera. Y la pregunta que se hace es si es posible enseñar si no se sabe. Y esta idea nos hace una tensión entre el orden explicador, que es el que sustenta los privilegios de clase del profesor frente a los estudiantes, que es el que sustenta lo que él llama esta idea de embrutecimiento. Esperen que... Y dice, esta idea iluminista que supone este orden explicador. Pero más allá, digo, esta idea, bueno, él dice que la idea de explicación es un mito de la pedagogía. Pero hay algo que para mí es interesante en términos de lo que nos propone como este maestro emancipador, digo, que dice, de esta manera se habían disociado las dos funciones que la práctica del maestro explicador pone en relación, la del sabio y la del maestro. Y así también se habían separado, se habían liberado con respecto de la otra, las dos facultades en juego en el acto de aprender, la inteligencia y la voluntad. Lo que nos va a proponer el autor, Rancière, es poder pensar en la igualdad de inteligencias, poder pensar en el círculo de la potencia, esta idea
de que se puede enseñar lo que se ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se lo obliga a usar su propia inteligencia. Maestro es aquel que encierra una inteligencia en un círculo arbitrario de donde ella no saldrá a menos que le resulte necesaria a sí misma. Para emancipar a un ignorante es necesario y basta con estar uno mismo emancipado, es decir, ser consciente del verdadero poder de la mente humana. Esta idea de el círculo de emancipación que se va desatando, creemos que la particularidad que tuvo este año el desarrollo de la asignatura nos hizo colocar en un lugar de ignorancia a todo el equipo docente. Nosotros no sabíamos, cuando empezamos en marzo a reconfigurar el programa, creíamos que íbamos a llegar a esta altura y nos íbamos a encontrar en el aula, nos imaginábamos una culminación de cursada compartiendo las producciones que ustedes hagan en el aula física con sillas y bancos. Con lo cual creo que lo que intentamos hacer en defensa de la educación pública, en defensa de la continuidad pedagógica, pero no una continuidad pedagógica que no reconoce que al fin de cuentas se produce el aprendizaje, intentamos ponernos en diálogo, intentamos generar una práctica que, como dice Nadia, intente ser, generar cierta hospitalidad, ponernos en conversación más allá de las dificultades que hemos tenido este año, que son dificultades que no son nuestras, que son colectivas, que son mundiales, que nos hicieron repensar qué es lo principal que queremos transmitir, qué es aquello que sí o sí queremos compartirles y convidarles, pero que nos colocó en un lugar del no saber y no estuvo tan mal, ¿no? Creo que al fin de cuentas pudimos aprender colectivamente, pudimos arrebatarle a la maldita pandemia un poco de práctica educativa en perspectiva de inclusión. Gracias.